durante la partida era en la opción D. Habíamos hablado, por negro voy a poner, ¿no? Marcha y rampa de Essel, hay también el tema de sobrepar, ¿no? Entonces es para eso. ¿Qué más habíamos hablado aquí? Dos puntos diferentes, ¿no? El tema de la parada, bueno, en 3 hilos, el térmico externo, donde se el intent no ve, básicamente, lo que me tengo que acordar. No voy a utilizar el relé térmico interno. Y prevé la señalización necesaria, eso depende de lo que tú quieras, ¿no? Depende cómo vas a hacer el circuito de mando. Suficiente tal vez con un piloto verde y un piloto rojo para el proceso, ¿no? Si quieres señalización de sobrecarga, también podrían poner, ¿no? Depende. Ya, como pueden ver aquí, haciendo una lectura de la pregunta, así como me falta aquí este tiempo de aquí, ¿no? De aquí que está con verde y no he puesto nada. Porque aquí mismo me dice, ¿no? Se inicia la operación con su velocidad nominal, ya le he puesto como n nominal, ¿ya? Que necesariamente va a tener que ser mayor a esto 1420, ¿no? Y eso vamos a sacar ahorita cuántos. Y luego desacelera a 1420 y se mantiene trabajando con esta velocidad por 20, ¿no? No te da el tiempo de qué es el duración de rampa, ¿no? Con su velocidad. Entonces, va a haber casos, siempre pasa eso, ¿no? En los exámenes, yo lo voy a poner 20 minutos aquí, ¿no? Puede ser que sea otro valor, pero no está bien especificado en el examen esa parte. Ya. Entonces, esto es, ¿no? Al final. Fórmulas principales cuando yo tengo esto. Primero, ¿no? Todo se hace en función de mi motor. Y mi motor aquí es de 100 cb 4 poles, ¿no? Entonces, esto igual yo ya he mostrado, esto lo vamos a cerrar. Y eso también está en el link. Ordenado ya, ¿no? Cómo se utiliza. Pero no me acuerdo si le he puesto variadores más al final. Parece que no. Entonces, vamos a ver cuál tiene que estar. Variadores. Sí, aquí está. Variador esquema eléctrico, modos de programación. ¿Qué estaba buscando primero de variador? Ah, no, primero el motor, estaba bien. Primero el motor. Para obtener en este caso su RPM nominal, pero para 60 Hz, ¿no? Porque el catálogo es de 60. Ya, entonces seguimos. En el mismo orden está como siempre se ha manejado, solo que he añadido las páginas que se notan más claro, nada más. Y quería entonces el de 4 polos, ¿no? Este que son 4 polos, 100 cb, toda esta línea de aquí. Es obvio automáticamente como estamos en Brasil, ¿no? Que va a ser mayor a 1500, ¿no? Más bien sería 1800 RPM para Brasil. Y aquí está, ¿no? 1770 está botando en la tabla. Y esto que se hace ahora, que estoy haciendo ahorita, se hace para cualquier ejercicio, ¿no? Lo mismo. Entonces buscan, aquí está CB, ¿no? Aquí está el tema de los 100 CBs. Vamos directamente a buscar el tema de los RPM, ¿no? Y aquí está, pues, ¿no? La velocidad nominal, pero esta velocidad nominal es para 60 Hz. Incluso en el mismo catálogo aquí te dice, ¿no? Cuando tú vas a utilizar los 4 polos, tu velocidad de campo, si quieres, es 1800. Antecitos aquí. Entonces, eso es importante. ¿Para qué necesito esto? Es que ya tengo aquí con el N nominal, este resulta ser el N del rotor, aquí yo tengo el N del campo y podría hallar el deslizamiento. Pero ya me está dando aquí, dicen RPMs, ¿no? Sin embargo, creo que en RPMs no podríamos introducir a la fórmula y sacar todo, ¿no ve? Porque es en 0.0 tantos. Entonces, la primera fórmula general es deslizamiento, ¿no ve? N de campo menos N del rotor sobre N de campo. Listo. O velocidad, velocidad. Ya está sus 1800, 2770 y ahorita voy a abrir mi calculadora de ahí también. 1770. Ya. Menos 1760, no, 70, ¿no?
Aquí mismo lo puedo revisar, sí. Entonces 1 sobre 60, ¿no? Lo puedo mantener, ya les había dicho esta parte, 1 sobre 60, o si quieren manejar en temas de decimales, 4, 0.00, no, 0.0167, lo mismo, 0.167, ¿no? O sea, no viene en RPMs, ¿no? Este valor viene en un 0 punto algo, habíamos dicho. Y este recién es el que va a entrar en las demás fórmulas, ¿no? Para poder ver el tema de cuánto es la velocidad nominal. Es lo que falta. Aquí, como saben, lo más correcto, ¿no? Es poner sí deslizamiento, pero entre un paréntesis más para que no se olviden que esto era de 60 Hz, ¿no? Ya este N de campo es de 60, 60, 60, ya sabemos, ¿no? Entonces, lo mismo se aplica en este caso, bueno, ya tenemos el deslizamiento que era importante, entonces no me sirve el tema de que esté en RPMs, o se podría hacer algo, tal vez despejan, pero no, va a complicar. Entonces, lo siguiente sería el tema de la frecuencia, velocidad de campo, que es 60 por la frecuencia por pares de Pols, ¿no? Así está. Ya se había dicho que igual lo han visto de otra manera por frecuencia sobre número de polos, ¿no? Que era la de eso, se dividía entre dos, etcétera, ¿no? Es la fórmula. Y de esta misma fórmula de aquí lo único que tengo que hacer es analizar, ¿no? Aunque ya sabemos, ¿no? Esto que estoy haciendo estaría de más, perdón. Velocidad del campo igual para 60 Hz, ¿no? Sería los 60 por los 60 y el par de polos, ¿no? ¿Cuántos polos tiene? Ah, eso igual varía, ¿no? Por eso pueden equivocarse en el examen y mal, ¿no? Y les dice 4 polos, ¿no? Pero 4 polos es 2 pares de polos, ¿no? No tengo que poner 4, cuidado con eso también. Y al final tendría entonces los 3600 dividido entre 2 y aquí los 1800, ¿no? Por eso está pero es más que todo porque ya me aparece en el mismo catálogo, me está apareciendo estos 1800. Y esto sí es RPMs, ¿no? Entonces, correcto, ¿no? Esto sí es RPM. La misma fórmula se aplica para Bolivia si quieren y van a tener lo mismo, ¿no? En el de campo, pero ahora es para 50 Hz. Ya podrían hacer directamente el reemplazo. Es 60 por 50 sobre par de polos, ¿no? O los 1500 que decimos directamente. 60 por 50 sobre dos pares de polos, 3000 entre dos, ¿no? Y ahí tendrían los 1500. Entonces, no me hago lío. Ya sé cuánto es la velocidad de campo. Me falta conocer la velocidad del rotor, pero yo ya puedo despejar de del primera fórmula que ya sacó. De ahí tendría, si quieren, deslizamiento por la velocidad de campo, y aquí n de campo menos n del rotor. No sé, lo multiplicaremos por menos 1 esto para sacar el del rotor. Y esto sería velocidad del rotor, esto que se vaya como, está multiplicando, ¿no? Este va a ser el negativo y este va a ser el positivo. A ver, menos, este va a ser positivo, va a ser negativo, y este se queda como positivo, este que vaya al otro lado, ¿no? Ya, lo haré así. Aquí lo voy a multiplicar, voy a hacer líos con el signo igual. Ya, S por LDC menos NC sería, ¿no? Aquí recién. Ya, para que no me esté equivocando. Todo positivo y va a ser más bien S por NC. Ya. Entonces, este N del rotor es justamente lo que me estaría hablando en el ejercicio, como la velocidad nominal. La velocidad nominal que va a tener que ser necesariamente mayor a esos 1420 del problema. N del campo sabemos que es 1500, ahí está con azul, ¿no? Menos 1500 multiplicado por el deslizamiento, si quieren, ¿no? Los 0.1 sobre 60 lo voy a poner. Y listo, es esto, ¿no? Tal vez era otra la forma, ¿no? De hacer introducir directamente ese valor que me decía, pero yo lo estoy haciendo así, ¿no? Dividido entre 60 lo voy a poner, porque era 1 sobre 60, ¿no? 1475, ¿no? Entonces se puede verificar que realmente es mayor los RPM nominal, ¿no? Una vez que tienes esto,
Aquí arriba, entonces, le correspondería a 1475. Sin embargo, igual hemos hablado de esto, ¿no? Esto en RPMs. Hay que convertir a frecuencia. ¿Cómo lo vamos a convertir a frecuencia? Primero tendríamos que encontrar la velocidad del rotor, ¿no? Que es justamente la nominal y los 1420 de Hz. Tendríamos que utilizar la velocidad de campo, es lo que hay que encontrar, ¿no? Y después de encontrar la velocidad de campo, encontramos su frecuencia que le corresponde, ¿no? El mismo análisis de siempre. Pero es bueno saberlo así paso a paso para que en el examen no me esté equivocando, ¿no? Ya tengo la de rotor, voy con la de campo, entonces, ¿no? La velocidad de campo, si quieren, la velocidad nominal de campo, ya sé, ¿no? Ya sé cuánto es la velocidad nominal de campo. Si es para este valor de aquí, para este de aquí, voy a tener básicamente lo mismo, ¿no? Voy a tener 60 por la frecuencia por par, sí, ya tendría, ¿no? Ya tengo conocido. Serían los mismos 1500, ¿no? En este caso. Y de ahí si yo saco la frecuencia me va a salir, ¿no? Me va a salir 50. Me tendría que salir 50 Hz. Entonces, más esto no está de más, ¿no? Pero si quiero saber en RPMs, aunque no era necesario, es 1470. Y directamente este 50. Lo que faltaría es verificar cuánto en Hertz, porque al variador se le programa en Hertz, no se le programa en RPM. Esto es 1420. Ahora sí, con eso sí vamos a hacer entonces. La velocidad del campo 1 lo voy a poner porque es la velocidad, no es la nominal. Ahora sí voy a utilizar esto. Ratito. No, el de aquí habría que utilizar. Si necesito esto tengo que despejar. Sí, se equivocan. Si se acuerdan, ¿no? Del mismo análisis del labo, hay que hacer esto. El de aquí hay que despejar, pero el de campo, ya no el del rotor, ¿no? Sí, ya no hay que hacer el del rotor. Ya, eso me estaba intentando acordar. Los de aquí es directamente. Lo mismo, ¿no? Deslizamiento, N de campo, N de rotor, N de campo. Esto se va con el otro lado. Esto se viene con esto, o directamente se podría hacer uno menos, o sea. Esto se va con esto, ese por el N de campo, esto está, que voy a restar. Y esto se queda como N de rotor, pero lo que yo quiero es el N de campo, ¿no? Al final N de campo, S menos 1. Y de ahí sale el 1 menos S que nosotros conocemos, ¿no? Porque esto seguiría con menos, pues, con menos. Sí, algo no está cuadrando, a ver un ratito. Sí, si quieren esto multiplicamos por menos 1 y al final sale eso. N del campo es igual a N del rotor sobre, bueno, volcando esto lo que está aquí, ¿no? 1 menos S. El de rotor es justamente mi está dando de dato en el problema y aquí tendría que utilizar 1 menos lo que yo he hallado aquí, ¿no? Que nuevamente no puedo poner en RPM, si no me va a salir, me va a salir otro valor. O directamente en vez de poner 4 decimales, 1 sobre 60. Ya, muy moroso, ¿no? También esto, pero una vez que se lo saben ya no se van a olvidar. Veremos cuánto es entonces. 1420, 1 menos S es aquí, ¿no? 1 menos 1 sobre 60. Y ahí están sus 1444.07. 1444.07. Ya lo dejan con decimales porque igual vamos a usar, ¿no? Y ahora sí, la otra fórmula que me falta, la fórmula de la frecuencia. Y directamente, ¿no? Tendría que ser así. Velocidad de campo es 60 por la frecuencia y tengo que despejar, ¿no? De ahí sale. Despejan, entonces, si ustedes quieren, va a ser la velocidad de campo multiplicada por par de polos dividido entre 60.
La velocidad de campo aquí es 1500. No, es para esta velocidad de campo, ¿no? Para esto es 1444.07 multiplicado por dos pares de polos, porque son 4 polos dividido entre 60. Al final, a ver, 2 dividido entre 30, ¿no? Que sea. Este resultado lo divides entre 30 y es 48.13, lo voy a dejar. Pues al final es lo que me interesa, ¿no? 48.13 Hz. Entonces ya podría poner los datos respectivos que sí voy a utilizar aquí en mi gráfica, ¿no? La nominal tendría que ser necesariamente 50 Hz y el otro tendría que ser 44 punto algo. 44 lo voy a dejar. Porque no se puede poner decimales también al variador de frecuencia. No te permite. 48. Entonces depende de eso también. Ya, ese es lo primero, ¿no? Un poco moroso por el tema, digamos. Pero tiene que ser en Hertz. No puede aparecer así nomás. Ya. Una vez que tengan esto, mi gráfico es bien sencillo, ¿no? No hay donde perderse. Sé que es un 3 hilos, ¿no? Entonces tengo que elaborar su circuito de mando, pero antes para que funcione, como en todo ejercicio de variador de frecuencia, tienen 3 incisos, ¿no? El primer inciso es justamente dibujar el circuito de potencia, ¿no? Esto íbamos a usar después, ¿no? Pero ese no era el primer inciso, ¿no? El primer inciso era dibujar su circuito de potencia y a veces pedía solo de referencia, no sé qué dice, circuito de potencia y de mando, ¿no? Lo correcto es que sea trifásico. Yo lo voy a hacer de referencia porque no. Capaz esas veces cuando hacía esto no estaba, ¿no? ¿No? Ahí se le creo de sobre y subtensión y falta de fase, o sea que esto es más, todavía hay más elementos que aumentar. Entonces ahí está RST y hay neutro más, ¿no? Porque es 380. Está bien, siempre revisen eso, ¿no? Sí, es 380. A ver con ese color. Ya. 380 lo especifican aquí arriba, lo más completo que se pueda tienen que hacer en el examen. 180 voltios trifásico de corriente alterna y empiezan, ¿no? Ya saben que es un 3 hilos y está obligado a utilizar un relé térmico externo. El ejercicio me está obligando a utilizar también fusible. Contactor no puede existir de ninguna manera en variadores de frecuencia, ¿no ve? ¿Dónde puede existir? En un arrancador de partidos suaves, si yo quiero inversión de giro. Pero en variador de frecuencia ya tiene un trabajo la entrada digital encargado, ¿no? Encargado. Que sería la entrada digital 2. Vamos a ver, ¿no? Tenemos que manejar incluso eso, habíamos dicho. Entonces empezamos, ¿no? De un redondo, sáquenle, les ha dicho, ¿no? Siempre la recomendación aquí. Y hacen sus terminales, ¿no? Al final son las terminales de conexión, ¿no? Lo que en la realidad yo tengo a conectar. Ya. Mucho problema con el circuito de potencia no va a haber, ¿no? Si fuera un circuito de referencia es como lo que está en las diapositivas, ¿no? De semestre. Después de esto no puede haber contactor, directamente tiene que ir al variador de frecuencia. Incluso en el variador de frecuencia, si no estoy mal, tiene que decir línea 1, línea 2, línea 3, y en vez de terminal 1, 2, 3, se pondría las salidas del motor directamente, porque así viene en un equipo real, ¿no? Viene como línea 1, línea 2, línea 3, ¿no? Y aquí viene como salidas al motor directamente. Así está, digamos, en un variador real, ¿no? Y las salidas al motor es pues U2, B2 y W2, ¿ya? Simbología aquí adentro, ¿no? Lo único que nosotros por lo menos hacemos para la parte de variadores es dibujarlo un triángulo aquí, ¿no? Y achurarlo, ¿no? Esta sección. Sí lo voy a dejar por el momento. Le podrían poner si quieren variador de frecuencia aquí al ladito. Generalmente le pongo así nomás, ¿no? Variador de velocidad. Listo. Tiene que tener necesariamente un relé térmico externo, entonces eso hay que aumentar.
porque va a ser un 3 hilos, ¿no? De térmico, no es necesario que le ponga uno, es el único en mi esquema. Aquí igual, ¿no? Aquí fusible F podría dejarlo igual. Pero como voy a hacer mando, va a haber más, entonces fusible 1. Aquí igual 1 lo dejaré para que sea 1-1 y directamente al motor. Aparte de dibujar tu circuito de potencia, ya sé que me falta el relé de sobre subtensión y el de falta de fase, tiene que estar especificado el tema de... Bueno, ya pueden decir aquí, ¿no? En mi circuito en ningún momento hay inversión de giro. Entonces no voy a utilizar esa entrada digital. Y aquí solo voy a tener sentido horario, pues, ¿no? Conexión del motor estrella si quieren y sus datos, ¿no? Si quieren aumentarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es trifásico, esto es 1 por fase, 1, 2, 1, 2, 1, 2. W, ¿no? Más que todo por eso venía así, ¿no? En las terminales de salida del variador. Aumentan la potencia del motor, etcétera. Falta todavía las cajas, ¿no? Es lo que alguien me preguntó igual en el examen del primer parcial. Nosotros siempre habíamos hecho para este tema unos bornes, ¿no? Respectivos, para poner RST aquí. Y en el examen no me estoy acordando, aunque ya les había mandado el escaneador. No me acuerdo si decía falta de fase neutro. Entonces es cosa de tener cuidado, ¿no? Siempre. Siempre hay que tener cuidado con eso. Entonces esto es así, ¿no? No hay dónde perderse. Porque es trifilar, ¿no? Hace rato en los otros ejercicios no solo hemos dibujado una caja y 3 líneas porque era de referencia. Con verde vamos a poner aquí. Falta de fase, ¿no? Y esto que sea el de sobre y subtensión. Listo. Pero no se pueden olvidar, ¿no? En el inciso A siempre, aparte de lo que han definido, ¿no? El modo de funcionamiento, ya tiene que entrar el switch S1, ¿no? Correspondiente al variador de frecuencia, ¿no? Porque ustedes ya han decidido cómo van a manejar, ¿no? Ya cómo van a manejar al proceso. Entonces yo he dicho que por lo que el operador tiene que tener la posibilidad de detener al eje del, no, al motor. Entonces yo utilice un ratito ahí también. Ya, entonces estamos aquí, ¿no? Switch S1, es mejor ponerle aquí S1 o no, ¿no? Como siempre. Esto era encendido y esto era apagado. Y aquí ABC. Para decirle que tu variador está en este caso en 3 hilos, ¿no? Aquí igual y no es estándar, ¿no? Cuando sea 3 hilos, el de aquí tenía que estar conectado. El de aquí no y el de aquí no. ¿Cómo se acuerdan de eso? Simplemente de la tabla de verdad que se ha estudiado en un inicio, ¿no? De la siguiente manera, a ver, voy a anotar, por si yo me olvido, ¿no? Pero esas cositas te ayudan pues, en el examen, para que no te olvides. Y también para que no... Algunos se llevan manual entero, entonces hasta estar buscando se pierde tiempo. No, que no ocurra eso, es más que todo. Aquí está, ¿no? La primera opción cuando están A y B en 0 era estándar, 1, 0 es 3 hilos, 0, 1 es alterno y 1, 1 es potenciómetro, ¿no? ¿Cuál estoy eligiendo? 3 hilos, el segundo. Entonces está bien. Ese es el inciso A, ¿no? No tiene nada de complicado. El inciso B ya sabemos, son páginas de programación, ¿no? Hay que utilizar todas las páginas de programación. Le pueden aquí poner programación del variador de frecuencia. O programación del variador de velocidad directamente. ¿Cómo es programación del variador de velocidad? Hay que ver las páginas de programación, ¿no? Para eso les había dicho que igual, ¿no? En el otro catálogo que estaba en el Drive, directamente aparecía, ¿no ve? Al final de las tablas. Y ahí aquí yo directamente lo he separado como páginas de programación, ¿no?
Eso es cuando no tienes una hoja preelaborada como en el laboratorio y tú tienes que ver, ¿no? Como aquí solo está subrayado, entonces en función de esto nomás yo me guiaba, ¿no? Página 1, frecuencia mínima, máxima y aceleraciones y desaceleraciones, ¿no? Ya estás programando, entonces ya tienes que tener claro el tema de las aceleraciones y desaceleraciones. Cuando se detenga el cambio de velocidad es continuo, el único lugar donde se va a detener es aquí, ¿no? Me comparo libre. Pero estos dos de aquí, aquí tienes una aceleración, ¿no? Para acá, ¿no? Al final igual hace el 3 y los 1 hemos dicho que trabajaba con rampa 1, si se acuerdan, ¿no? Entonces hace el 1 y das el 1, pues, ¿no? Porque solo necesitaría una rampa. Es el 1 y das el 1. Una rampa nomás, entonces. Empiezan aquí página por página, aunque lo de docente creo que era corrido. Y primero era, no me acuerdo, ¿no? Para esta es frecuencia mínima, frecuencia máxima. Ya. A ver si me sale bien. Frecuencia mínima, frecuencia máxima. Y solo lo que necesite les he dicho, ¿no? En este caso hace el 1 y des el 1. No necesito. Tengo una segunda rampa que podría, pero en el caso del 3 hilos no puedo. Sigo llenando. A ver qué. El video hace el 2 des el 2, no voy a usar. RPM nominal, frecuencia TATS del motor, ¿no? Por eso está con amarillo. RPM nominal, frecuencia nominal, tensión nominal. Aquí. RPM nominal, frecuencia nominal, tensión nominal. Justamente donde puede variar el tema de la red de alimentación, habíamos hablado, ¿no? ¿Qué más hay? COSFI y tensión ACS, ¿no? COSFI y tensión ACS. Ya, así lo pondremos. Listo. Frecuencia mínima y máxima, rango de seguridad, ¿no? No pasa nada, ya que en este caso tenemos incluso una tabla de verdad, habíamos dicho que acá abajito lo vamos a ver. Que como yo estoy diciendo que voy a manejar y es suficiente un 3 hilos 1, automáticamente, bueno, ¿por qué estoy eligiendo primero un 3 hilos 1? Porque la parada es por el operador, la parada no es automática. Y cuando el operador tiene que realizar la parada, entonces un 3 hilos, ¿no? Y porque me está obligando aquí también a utilizar una protección de sobrecarga externa. Entonces, si no se acuerdan, ¿no? Cómo es del 3 hilos, igual en las mismas páginas había el tema de métodos de programación, ¿no? Y para los métodos de programación, el 3 hilos 1 está aquí, ¿no? Automáticamente tú has puesto los switches S1 que yo he dibujado aquí en esta condición, ¿no? Además, no solo esta, ¿no? Está dependiente de la página 3 donde está GRParam. Ya tienen definidos las funciones que van a realizar el variador de frecuencia, ¿no? Y aquí está, 3 hilos. ¿Qué características tiene un modo 3 hilos? Que tanto la parada y la marcha, iniciar y detener el proceso, tiene que ser realizados momentáneamente, ¿no? No permanente. Entonces, esto se puede cortar, pues, ya, pero es mejor solo escribir lo que yo le entiendo, ¿no? Pero que no se pierda nomás. Y es justamente lo que estaba a punto de llenar aquí, ¿no? Ve aquí abajito, porque aquí abajo voy a hacer el mando, pues, ahorita, ¿no? Para lo que me está pidiendo. Ahí yo voy a poner que hace el ED1, ED2, ED3, ED4, ED5, ¿no? Directamente. ED2, ED3, ED4, ED5. Ya, ED1, ¿qué había sido? Había sido, aquí está. Les había dicho, para que nunca se olviden, esto trátenlo como un pulsador de marcha y esto trátenlo como un pulsador de parada, ¿no? Porque es momentáneo, no necesita autoenclavamiento, ¿no? Entrada digital 3 y entrada digital 4, ¿qué hacen? Primero entrada digital 3 había hecho el tema de inversión, yo lo más menos. Y los otros dos es para velocidades, ¿no? O una tabla de velocidad. Automáticamente tengo esto y ya puedo dibujar aquí al ladito o acordarme qué hacen ED4 y ED5. La idea es eso, ¿no? Si aparece en mi examen un ejercicio
de variadores de frecuencia, todo eso que es parte de la teoría, ya lo tengo que saber. Aunque se puede usar manual, ¿no? O sea, este de aquí, el manual del variador de frecuencia. Pero a veces es pérdida de tiempo también. Frecuencia mínima, constante 1, constante 2, constante 3, ¿no? Característica del modo 3 y los 1. Bueno, eso se hace probando, hemos dicho, pero todo esto estaba manejado por rampa 1, ¿no? Entonces, rampa 1, ¿qué significaba? Que tiene su aceleración 1 y su desaceleración 1. ¿No? Eso es lo primero. Y siempre tiene que haber esto, ¿no? Para poder hacer jugar ahí con mis entradas digitales, como había aprendido. Frecuencia mínima, fíjense, ¿no? No está partiendo de la frecuencia mínima, ¿no? Pero como al final esta tabla de verdad depende, si quieren, no de interruptores, porque no es un manejo netamente manual, sino con bobinas de contactores, entonces puedo poner si yo quiero, ¿no? Puedo poner si yo quiero aquí estos 1420. No me va a afectar en nada. Y además que utilizas rampa 1, ¿no? Hay que ver las condiciones siempre donde se pueden dar, ¿no? Aquí podría poner 1420 si quiere, ¿no? En este caso ni siquiera es 1420, ¿no? Sería 48 Hz, ¿no? Ya, bueno, si yo no quiero hacer eso, entonces utilizaré, pues, ¿no? Un valor menor a este, ¿no? Un 47. Lo voy a dejar como mínimo. Y no pasa nada si coincide, habíamos dicho, ¿no? Y máximo lo voy a dejar como 50 para que no sobrepase incluso la frecuencia nominal, ¿no? Que es 50. Yo tengo esto, hace el 1, des el 1, hace el de 2 segundos y des el de 5 segundos, ¿no? 2 y 5. Lo van llenando, 2, 5, RPM nominal, ya sabemos cuánto es, ¿no? Hemos sacado porque me estaba exigiendo en esta parte el tema de, aquí está, 1475 RPM, ¿no? Entonces ahí están los 1475. Sí habíamos necesitado en realidad para llenar la tabla, ¿no? Frecuencia nominal 50 Hz porque estamos asumiendo que lo estamos instalando aquí, ¿no? Tensión nominal 380, cos-phi, entonces recién entra un poquito de la tabla del motor que está aquí. Cos-phi 0.87. Voy a bajar. 0.87, tensión ACS 380, ¿no? Siempre coinciden estos dos, nominal y ACS. Lo siguiente, ¿no? Página 2, pues, ¿no? Por el momento ya he llenado entonces lo que corresponde a la frecuencia mínima, ¿no? ¿De cuánto había sido la frecuencia mínima? Bueno, yo he puesto 48, no importa. Al final es función de las entradas digital 4 y 5, ¿no? Si está en 00 va a ir a 48, te dice, ¿no? Entonces, este otro, aceleración 1 y desaceleración 1, también ya tenemos una aceleración de 2 y desaceleración de 5 segundos. Página 2. No me doy cuenta, voy a agarrar el manual, ¿no? Y lo que lo he subrayado nomás, ¿no? Está en función en la misma guía del laboratorio nomás. Voy a venir aquí, voy a buscar página 2. Lo he puesto con rojo, ¿no? Página 2. Constante 1, 2 y 3, dice. Ah, ya. En este caso solo es necesaria una constante, ¿no? Porque solo hay un cambio de velocidad de la nominal que yo le había puesto, no, bueno, la nominal que va a ser mi constante 1, que es mi frecuencia mínima. Entonces pueden poner constante 1 y listo. Y se olvidan de lo demás y siguen buscando. Constante 2 y 3 no necesitan, límite de corriente siempre se utiliza, entonces límite de corriente. Seguimos buscando marcha, paro, rampa, ¿no? Y se van acordando. Marcha, paro y rampa. Marcha, paro, rampa. Freno es necesario, ¿no? Porque mi rampa es por paro libre, así dice la pregunta, ¿no? Límite de temperatura y del motor también es. Aumentaremos temp. Y del motor iba de la mano, pero solo si lo iba a habilitar el relé térmico interno del variador de frecuencia. En este caso, como yo no quiero habilitarlo, ¿no? Voy a usar un externo, le pongo no y desaparece, ¿no? Y del motor. Siguiente, ¿qué más hay? Giro, ¿no? Y relé 1 y relé 2, pero esos yo no quiero usar. Podría usar, si quieren, ahora podría usar también. Depende. ¿Ya? Tal vez dice alguien, yo quiero usar esos relés, ¿no? ¿Cómo puedo utilizar? Entonces utilizaremos, pues, ¿no? Un relé, dos relé.
Y igual hemos hablado en qué tiene que estar programada para que son como disparo, ¿no? Contactos que al abrir se desenergizan todo. Pensamos entonces constante 1 de cuánto va a ser, de los 48. ¿Vale? No le voy a poner decimales, les había dicho. 48 es suficiente. Límite de corriente, bueno, como se ha hecho en clases, 1.3 de la corriente nominal del motor, así nomás. No es necesario multiplicar, ¿no? Si quieren, ¿no? Alguien lo ha multiplicado, igual creo que lo ha hecho valer. Ya, pero así estaba en las diapositivas, ¿no? Marcha, rampa de aceleración, no. ¿Ve? Ahí ya lo podría haber arruinado. ¿Por qué? La marcha es sobre par, ¿no? Vienes a tu manual, vas a buscar el tema de marcha y te da las opciones. Rampa, aceleración no es, motor girando no es sobre par, ¿no? Eso hay que anotar, pues, ¿no? Sobre par. Voy a anotar aquí. El tema de paro ya sé que es paro libre, ¿no? Pero veré cómo lo escribe aquí, ¿no? Paro libre lo pone. Entonces, paro libre también. Paro libre. Rampa. ¿Qué tipo de rampa es? Rampa lineal, ¿no? Siempre es rampa lineal en los ejercicios que nos proponen variador de frecuencia. Giro, solo adelante, porque no tiene en ningún caso inversión de giro, ¿no? Y aquí en giro dice, tienes la opción de adelante, atrás, cuando tienes inversión de giro y solo adelante. Cuando es a derecha. Lo sigo llenando. Solo derecha. Un relé y dos relé. Ah, importante, ¿no? Es más o menos un poco nuevo, pueden decir. Sabemos que esos relés igual, ya, está en la última página de las tablas. Tienes la opción de utilizarlos como contactos de disparo, ¿no? Esa es la idea principal. Entonces, ¿dónde tienen que estar? ¿Qué tengo que elegir o qué función tengo que elegir? Si, por ejemplo, quisiera, ¿no? Que se abra por dos situaciones, ya que les había dicho, aunque no he habilitado ya, disparo de sobretemperatura. Debe haber un RTD. Ya, un RTD. Lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Cuando vean esto, y un poco han hablado, se utilizaba en uno de los relés, en cualquiera de los dos, la opción o el código programado en uno, para que justamente cuando ocurre un fallo en el variador, como un contacto de disparo, ¿no? Cablearlo al cerrado, normalmente cerrado. Y el otro, básicamente, era ponerlo en 8, ¿ya? Solo que aquí se me ha surgido una duda. Dice disparo por sobretemperatura del motor, ¿no? ¿Tendrá que ver con el relé térmico interno? No estoy seguro, ¿no? Porque no te da mucha información en su manual. Ok, entonces lo voy a dejar esto sin nada, ¿ya? Pero si quiere utilizar los dos, está bien utilizar este de falla y disparo por sobretemperatura del motor, ¿no? Son dos relés de salida, ¿no ve? No tienen nada que ver con otros elementos internos del variador de frecuencia. Ya está la página 2, ¿no? Otra vez vienen aquí al del variador de las páginas. Fíjense, ya se acabó página 2. Vienen aquí página 3, ¿no? Página 3 hay muchas cosas, pero lo único que me interesa es lo que es subrayado en función de la guía del laboratorio. Quiere para, entonces, página 3. Y el G para ¿en qué tiene que estar? Yo estoy diciendo que es un 3 hilos, 1, ¿no? Entonces tiene que estar en 1. La unión o de lo que sea Deep Switch con página 3 hacen el 3 hilos 1 y te dan estas funciones de aquí abajo, ¿no? Y la página 4 automáticamente necesito porque el parámetro está en 1. Inhabilita la página 4, hemos dicho. Ya está programado el variador de frecuencia. Entonces solo falta el tema del mando. Aquí habría tal vez un inconveniente, ¿ya? Con respecto del docente, pero haremos como hacemos en semestre, pero tienen que decirle una nota en el examen, ¿no? ¿A qué me refiero? Lo que se habla en semestre es que si van a hacer el tema de un 3 hilos, ¿no? Primero vamos a ir a prácticas, variadores de frecuencia y parte 2 de las diapositivas. Ya. Era el tema de que justamente como
Como se trata de un tres hilos y el tema del arranque y la parada tiene que ser momento. Para el tema de la marcha, ¿no? Tiene que ser momentáneo, ¿no? El pulso, por eso es un pulsador de marcha. Y lo mismo para el tema de la parada, tiene que ser momentáneo, pero a 0 voltios, ¿no? Abrir el contacto. Entonces ya se encontraba directamente energizado, ¿no? De eso hemos hablado y que el contacto directamente se cerraba y me daba esta condición de aquí en el tema del variador de frecuencia, ¿no? Ya tienen un esquema de referencia, pero que no siempre tiene que estar así, ¿no ve? A veces uno piensa, ¿no? Ya tengo un ejemplo, pero me acordaré igualito. Es una idea, pero a veces te falla la memoria en el momento de estar haciendo la solución. Entonces, como guía sirve, ¿no? Pero en base a esto yo tengo que ver qué cosa necesito. Ya, aquí viene entonces el primer inconveniente de las diapositivas de clases y es este, ¿no? Otra vez, ¿no? Hay que repetir. Bueno, este es un fusible seccionador, hay que asumir que ya está cerrado, está pasando la corriente y automáticamente se energiza la bobina del contactor B. Y este contacto ya está cambiado, les había dicho en clases, ¿no? El B1 representa justamente que ya le está llegando energía al B1. Todo esto solo si se trata de un modo 3 hilos, ¿no? Es exclusivo para eso. No interviene ni el estándar ni nadie, ¿no? Solo para el 3 hilos. Entonces, eso es importante, ¿no? Eso que acabo de mencionar es lo más importante. Entonces vamos con el tema del mando. Han visto, ¿no? Esto de tema de variadores de frecuencia se ha vuelto más fácil incluso al hacer una tabla de verdad, ¿no? Para no estar perdiéndome qué cosa hacer. Más sencillo. Este sería mi mando externo, así lo voy a dejar. Y aquí voy a poner mi mando de 24 voltios para las entradas digitales del variador, ¿no? Si no se puede simular como les he mostrado, ¿qué hago? Pilotos, ¿no? Conectado de 24 a 0 voltios, ¿no? Todo lo que no hay un arrancador de partida, todo se puede generar, ¿no? Solo es un poco de idea, ¿no? Ya está. Todo lo que no hay en los simuladores. 3, 4 y 5, ¿ya? Debería estar y en este caso vamos a ver qué no necesita. Entrada digital 1 necesitan, la 2 necesitan, la 3 ni van a cablear, la 4 van a cablear posiblemente, ahí vamos a ver, y la 5 tampoco no van a cablear, o vamos a ver. Ya lo había puesto en 48 y la constante 1 he dicho que va a ser 50, 50, la frecuencia nominal. Ya, si este es el caso, fíjense, ¿no? No ocurre ningún cambio en entrada digital 5, siempre se mantiene en 0. El único que está cambiando para llegar de 48 a 50 es la entrada digital 4. Por tanto, tampoco necesito yo el tema de la entrada digital 5, ¿no? Porque no está cambiando, está en 0 y está en 0. No necesito esto, ¿no? Suficiente con la entrada digital 4. Entonces, entrada digital 1 no se cablea, ¿no? Entrada digital 3 no se cablea. Me queda automáticamente entonces con entrada digital 1, con entrada digital 2, entrada digital 4. Los otros dos no voy a usar. Para en vano sería poner eso. Aquí le voy a poner sus 24 voltios como está en el libro. Y aquí pueden decirle, ¿no? Variador de velocidad ACS 300 si quieren, ¿no? Porque lo que ocurre es que este variador, ¿no? La programación que estamos realizando es exclusivo para el variador de frecuencia ABB y este modelo más de paso. ¿Por qué? Porque en un modelo superior ya va a cambiar incluso el tema de los parámetros. Ya no es así, ¿no? Tal vez manejan un código letra número, ¿no? G0, así, ¿no? Entonces, por eso variador de velocidad ACS 300. Lo dejamos así, ¿no? Esa parte. Ahora nos acordaremos de la tabla de verdad que hay que hacer cumplir. Lo que siempre me va a ayudar, ¿no? Y les había dicho, por ejemplo, ya pueden poner en un instante inicial que tienen las 5 entradas digitales, ED1, ED2, ED3, ED4 y ED5. ¿No? Su condición inicial siempre va a ser que todos estén abiertos, no hay que pensar, ¿no? El ED2 ya está continuamente cerrado, más bien está esperando un pulso de quién,
para que tú generes el 0 voltios momentáneamente, ¿no? Entonces sería una característica aquí en la tabla de verdad para el 3 hilos, ¿no? A diferencia del estándar, pues, ¿no? Esa es la primera condición. Tú vas a presionar marcha, ¿no? Lo vamos a hacer con un pulsador de marcha, como siempre. Yo presiono marcha e inmediatamente, ¿qué va a hacer, no? Va a ir a leer al estado de tu central, va a ir a leer a la primera condición, 0, 0, ¿no? Pero no tiene que ocurrir eso, ¿no? Para empezar, tiene que haber solo un pulso de marcha momentáneo, ¿no? Y esto tiene que pasar un momento, ¿no? De 0 a 1, si se acuerdan, así hemos hecho, momentáneamente, ¿no? La entrada digital 2 se mantiene continuamente cerrado, ¿no? La entrada digital 3 es la que voy a usar, ni siquiera iba a usar la 4, lo he pintado porque es lo primero que va a querer realizar, va a querer llegar a 48 Hz, ¿no? Pero yo no quiero que vaya primero a 50 la frecuencia nominal, o sea, tengo que volver 1, 0, ¿no? Entonces tiene que volverse 1 y los otros se mantienen, ¿no? Ya que no voy a usar entrada digital 3 y 5. Ese es el primer cambio que tengo que realizar entonces, ¿no? Así hemos estudiado, ¿no? El semestre. Un pulso, esto y esto tienen que... En realidad el ED2 no cambia, ¿no? Y este, entonces. Haces eso, llega a 50 y entra un temporizador, ¿no? Los temporizadores, los dos pueden entrar de inicio, ¿no? O puede ser independiente, no importa. Los temporizador 0 si quieren, o temporizador 1, ya no importa, está contando el tiempo de duración del proceso o de la rampa, que está aquí como 20 segundos. Que yo lo he aumentado porque no me decía, ¿no? Claramente, solo me da la información de la segunda parte del ciclo. Entonces yo lo asumí 20 minutos. Entonces, que este temporizador 1, le pondremos, T1, sea 20 minutos. Pasados los 20 minutos que tiene que ocurrir, ya sabemos, ¿no? Y para empezar, ¿no? El estado de tu entrada digital 1 sigue siendo 0, porque solo era un pulso, no tiene que mantenerse continuamente. La entrada digital 2 es inversión de giro, no hay, ¿no? Ay, perdón, ya se sigue manteniendo en 1. Y la entrada digital 4 es la que va a cambiar, ¿no? Y tiene que hacerse 0, 0, y entonces va a ir a qué? A 48, ¿no? O a la frecuencia mínima. Y una vez que haga eso, ¿no? Tiene que empezar a contar un segundo temporizador 2 de 20 minutos, ¿no? No solo eso, aquí me está faltando, ¿no? Acuérdense que esos temporizadores que yo estoy utilizando en mis ciclos, el primer temporizador tiene que contar el tiempo de, para el de aceleración 1, y el tiempo de los 20 minutos de aquí. O sea, 20 minutos más 2 segundos, ¿no? Así igual lo hemos visto en ejercicios en la guía del laboratorio, ¿no? 20 minutos más 2 segundos tiene que contar el primer temporizador. Y el segundo temporizador, ¿qué tiene que contar? Tiene que contar el tiempo de desaceleración y tiene que contar estos otros 20 minutos, ¿no? En realidad, aquí, al decirte que el cambio de velocidad se hace de manera instantánea, es como ¿no? El variador hace el control de esos 5 segundos. Y por otra parte, estos 20 minutos que faltan, ¿no ve? Y que yo pueda presionar parada en este punto, yo tengo que hacerlo mediante un cronómetro. Y eso era clave, ¿no ve? Este ejercicio entraba al segundo parcial, si se acuerdan. Es muy similar al de las diapositivas. Aquí está. ¿Ya? Pero eso pasa, pues, ¿no? Fíjense, así igualito es, mira, va a 49 a 40, es similar, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Los realiza el operador iniciando el proceso y deteniéndolo manualmente, o sea, que lo detenga el operador es el tema, ¿no? Entonces, el variador no se va a... El operador tiene que estar cronometrando el tiempo, ¿no? ¿Desde dónde, si quieres, no? Desde que se vea el cambio, pues, ¿no? En un momento en que se vea el cambio aquí, no sé, voy a poner como un reloj aquí, se debería estar cronometrando esos 20 minutos. Entonces aquí pondrán en el examen, porque antes les hacía poner en el examen una nota, ¿ya? Como, como la parada del operador. Entonces yo les decía,
van a poner lo siguiente, ¿no? Nota, el operador eh, debe controlar el tiempo, debe cronometrar los 20, no, 20 minutos más 5 segundos, ¿no? Y una vez que ha pasado ese tiempo, él tiene que ir a presionar para que se detenga. Y concluido el conteo, debe presionar parada si quiere, ¿no? Presionar parada. Eso es bien importante. Entonces, esto sí o sí tiene que ocurrir porque la detención es por pulsador de parada, o sea, no es instantáneo, ¿no? Y tiene que ser en este punto de aquí, ¿no? Aquí tiene que ser el tema de la orden de parada. Entonces, por eso te tiene que estar cronometrando el tiempo. Eso. Entonces más fácil, ¿no? Eso del último tema del cronómetro no entra aquí, pues, ¿no? No entra. Eso yo tengo que poner y ahí he puesto ahí arriba, ¿no? Esa nota puede venir aquí abajo, ¿no? El operador tiene que estar cronometrando. Entonces, entre R y N, banda externa, ¿no? Que va a ser 220 voltios monofásico de corriente alterna. Y ya saben, ¿no? Bueno, aquí ya tienen un esquema más o menos de qué pueden hacer. Pulsadores de marcha no tienen automantención porque tiene que ser momentáneo la señal de marcha, ¿no? Entonces empezamos con eso. Primeramente, ¿no? Ya, va a haber un fusible exclusivo para el tema del mando, un F2, ¿no? Y de aquí tiene que haber, como pueden ver también y observar en esta otra solución, el segundo camino que va a ser controlado por un contactor auxiliar que todavía yo no le he dado un nombre, tienen que estar todos aquellos dispositivos que generen parada, ¿no? De mí, adicionalmente, a los dos pulsadores de parada, mira, acuérdense de eso, ¿no? Ni siquiera he dibujado, ¿no? Me refiero a que anteriormente, ¿no? Me había dicho que yo voy a controlar de manera indistinta, ¿no? Indistintamente a este ciclo operativo y que tenía dos lugares para controlarlo de manera indistinta, ¿no? Y nuevamente puede corroborar eso con este ejercicio porque les va a decir lo mismo. Miren, la empresa solicita que este manejo de este proceso lo realice el operador iniciando y deteniendo el proceso manualmente desde dos puntos diferentes e indistintamente, ¿no? Su solución indistintamente para el eje que había sido, aquí está. Dos de parada en serie y dos de marcha en paralelo. ¿Por qué se están enlazando o más bien dividiendo en dos partes? Porque así te va a funcionar bien para tu proceso, ¿no? Por el tema del variador, por el tema del modo de funcionamiento, tres hilos. Entonces tendrán, pues, ¿no? Como está aquí, su tablero 2, tendrán que poner aquí su pulsador de marcha 1, su pulsador de marcha 2 y su pulsador de parada 1 y su pulsador de parada 2, ¿no? No hay de otra. Es así. Pulsador de parada 1, pulsador de parada 2. Señalización me ha pedido, ¿no? Y además, como son dos tableros, igual habría que ver, ¿no? No importa de cualquier tablero esté trabajando, debería mostrarme con el piloto. Señalización necesaria, dice, ¿no? Ya habíamos hablado, solo lo voy a poner así como pilotitos, no le voy a poner nombre. Un piloto verde de operación, un piloto rojo de no operación, ¿no? Y un piloto de alarma. Listo. Entonces, fusible es casi lo mismo de aquí, es, ¿no? Pensar, yo tengo un fusible, primeramente tengo que controlar, pero desde dos puntos indistintamente, entonces voy a presionar aquí con un pulsador de marcha 1, pero también podría ser a través de un pulsador de marcha 2. Esto de aquí. Y al final no tiene que tener automantención, ¿no ves? Solo tiene que ser un pulso de 20 milisegundos y listo. Para el tema de un entonces le pongo X y listo, ¿no? Puede ser A, B, C, lo que tú quieras, pero es que no es PLC, ¿no? Pues no pasa nada, le pongo X aquí. Sabemos que eso tiene que ser la orden o la generación del inicio del proceso. Por eso aquí viene un X1. Y ya está, todo bien hasta ahí, ¿no? El siguiente camino es el que se encarga de la orden de parada. Va a ser por su propio contactor auxiliar.
¿no? Como en el ejemplo que estamos viendo, y todos aquellos que me generen parada, ¿no? Ahí es un poquito más complicado, ¿no? Porque hay más elementos, incluso dos que hemos añadido nosotros, ¿no? Primeramente está el pulsador de parada 1, bueno, ya, aquí está el pulsador de parada 2. Aquí tiene que estar entonces el tema de quién. Ah, el relé de sobre y subtensión, el relé de falta de fase y de falta de fase, ¿no? También tiene que estar. Y si no, ¿no? O sea que voy a tener que borrar esto. ¿Por qué? Porque he puesto dos contactos de disparo, salidas del relé 1 y un relé 2 relé programados en uno y en otro. En CS1 relé y 2 relé también tienen que estar aquí, porque de alguna manera si ocurre una falla en el variador o si ocurre un aumento de temperatura en el variador, también tiene que disparar, ¿no? Entonces se comienza, un ratito, ¿dónde está el mouse? Con las dos cajas si quieren, ¿no? Esto que sea para el sobre y subtensión y esto que sea para el falta de fase, ¿ya? Y aquí dirán, ¿no? ¿Por qué el docente le ponía números? ¿Por qué han visto que le ponía? Entonces eso, para no estar dudando eso, también hay que ir a revisar el tema del variador de frecuencia y justamente nos vamos a encontrar con los esquemas eléctricos, los terminales y para el cableado de los relés de salida y todos los elementos que hay. De la guía que está en inglés, sí está bien, pero este no. Entonces el otro. Relé 1, relé 2, modos de programación, páginas, terminales X1. Este es. Ya está. Entonces ya estoy hablando ahorita del relé de salida 1 y el relé de salida 2, que básicamente se encuentran entre terminales 13, 14, 15 hasta 18. Son contactos solapados. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Son contactos solapados. Tienen un contacto abierto, tienen un contacto cerrado. Pero acuérdense del laboratorio, ¿no ve? ¿Cómo funciona el variador? Funciona al revés, ¿no? Si bien aquí en el manual, aquí lo voy a dejar, ¿no? Un poquito más aquí. Tendría estos tres de aquí para un relé, ¿no? Y estos tres de aquí para dos relé. Me dicen, ¿no? El común es este, el del medio, el 12 y el 22. No, no, no. El 14 y el 17. Me dice, por ejemplo, que el normalmente cerrado se encuentra en el 13 con 14 y el 16 con el 17. Y el normalmente cerrado con... Pero es al revés lo que ustedes tienen que poner. ¿A qué me refiero? Primero completaré entonces aquí. Relé falta de fase. Relé de sobre y subtensión. ¿Ya? Y aquí pues, ¿no? Un relé. Y aquí dos relé. Ah, pero ¿entre qué terminales? Como es al revés, sería entre el 14 y el 15 para que funcione correctamente. El común es el 14, entonces el común arriba, entonces sería entre 14 y 15. Y lo mismo aquí abajo, ¿no? Para utilizar el normalmente de disparo, al revés también, el 17 y el 18. Entonces, por eso aparecían números aquí. Entonces ya está todos los que son los dispositivos de disparo para el tema de la parada. Fíjense, si esto que sea IEPS, ¿no? Y listo. Ahora sí esto puedo completar. Ya, X y S, ¿no? S aquí. No, RN. En neutro. Pues lo mismo, ¿no? Siempre acuérdense de ese ejercicio de clases porque así es como revisaba, les decía, ¿no? Aquí ya se encuentra cerrado de inicio. ¿Qué significa? Que su contacto auxiliar, o sea, el Y1, también tiene que estar normalmente cerrado. Ya tienes el tema de la marcha y la parada, pero todavía, ¿no? Falta cumplir esto. Ya he presionado el pulsador de marcha. ¿Quién quiero que cambie? La entrada digital 4. ¿No? Entonces el paso 2 simplemente te dice, ¿no ve? Justamente cuando estás dando el pulso con un X2 aquí, ¿no?
que haga el enclavamiento pues, de otro contacto, diría ahí, si quieren un Z, y que este Z se automantenga. Que este Z se haya enclavado, se haya seteado, para que tú puedas hacer, digamos, el manejo de las otras entradas digitales y no sean dependientes de ese pulso, ¿no? O más bien que no inicien directamente, ¿no? Sino que estén de acuerdo al inicio del proceso, sería. Ya está. Y esto sería un Z1, ¿no? Listo. Está ahí todo bien, ¿no? ¿Qué me falta aquí? ¿No? Ya le he dado el pulso, ya lo he seteado. Me faltaría primero que la entrada digital 4 ingrese, ¿no? Y además que ingrese un temporizador. Entonces, las dos cosas pues, aquí, ¿no? Ya, puedo hacerlo a través de un temporizador o con esto mismo podría ser. Estoy viendo, ¿no? Si me va a afectar o no me va a afectar. A ver, veremos. Si yo le doy un pulso de marcha, que se cierre, y aquí también que se cierre, entonces. Vamos a ver si me afecta en algo, ¿no? Al final es lógica de regreso, habíamos dicho. Z, y con eso ya he obtenido entonces la constante 1 directamente, ¿no? 1, 0. Y además tiene que entrar un temporizador, entonces el temporizador nomás le aumentaría aquí. Y lo voy a poner. Y ese temporizador aquí tiene que estar controlando 20 minutos más 2 segundos, ¿no? Hemos quedado en eso. 20 minutos y 2 segundos. Después de ese tiempo, ¿qué tiene que hacer o qué es el siguiente cambio que tiene que realizar? Esto, ¿no? Lo único. Cambiar el tema de la entrada digital. Entonces, después de este tiempo, que es 20 y 2 segundos, que lo saque y se vuelva 0,0, pues, ¿no? Como solo esta línea está dependiente y seteado del Z, en condición del Z, ¿no? Y del Z1 es auxiliar, si yo hago esto, ¿no? Al final se queda todo establecido a condiciones iniciales, ¿no? Si haría eso, porque ya lo he dejado en 0,0. Sí, ya estaría abierto. Se va a volver a cerrar, pero ya le has quitado la energía al Z1, ¿no? Y necesariamente estás obligado a presionar el pulsador de marcha para que inicie el ciclo, o para que empiece otra vez. O sea, hasta eso ya está en 0,0 y puede seguir. Y aquí es justamente cuando tiene que estar cronometrando el operador, ¿no? El operador está cronometrando el tema de sus... Sí, el operador, fíjense, por ejemplo, a ver, está en 0,0 ahorita, el Z2 igual está abierto. Después de este tiempo, sí, tiene que darle al Z y el Z ya está abierto, está en 0, ¿no? Un poco mejor ha funcionado también la solución. Y el operador estará controlando entonces aquí el tiempo, pues, ¿no? Los otros 20 minutos más 5 segundos para presionar el pulsador de parada, ¿ya? ¿Qué pasa entonces con relación a esta otra solución de aquí? Como usa otro contacto auxiliar, te dice que cuando vas a presionar parada, todo debe estar en condiciones iniciales, ¿no ve? Incluso las entradas, o sea, todo debe estar en 0000 y el único cerrado debería ser entrada digital 2. Entonces, para resetear, por eso también aparece aquí, bueno, creo que no aparece. No, no hay. No, no necesita, creo. Sí, aquí está. Por eso aparece, digamos, en la solución de las diapositivas este B2, ¿no? Este P2 es para resetear lo que falta. Resetear lo que falta, le voy a decir. Lo que falta al presionar el pulsador de parada. Presionar el pulsador de parada. Para eso es entonces su tarea. Pero fíjense, como yo he elaborado este mando de aquí, para mí ha sido más fácil, no voy a entrar con 1,0, después del tiempo sacarlo, ya no depende de Z y se queda con 0. Ya no tengo que... Estaría simplemente controlando los 20 minutos más 5 segundos, ¿sí? Y tengo que presionar el pulsador de parada. Y como todo ya está en condiciones iniciales, pues ya está listo para un nuevo ciclo. Entonces esto ya funciona. Sí, así sería. ¿Alguien tiene alguna duda de esto?
Sí, así sería. A ver. Sí está presentando, ¿no? Mañana vamos a continuar, ya tengo clases ahorita. Solo voy a subir. Ojo, pero que esto sería con modo 3 hilos, ¿no? Ahí interesante también esta última parte, que al empezar diferente ya está restablecido, no tengo que restablecer con otro contacto. Por eso es. Así llegaría a ser la solución de ese ejercicio. ¿A qué hora mañana? Tiene que ser después de las 2:15. O puedo llegar para las 2:15. Tengo clase en la mañana. 2:15 o 3:45 puede ser uno de los dos horarios. ¿Qué dicen los que están? 2:15 o 3:45. En la mañana no puedo. Mañana hay clases con ¿Ah, sí? Entonces tendría que ser antes de clases. el docente, pasamos de 4 a 7 más o menos. De 4. Entonces antes de clases, como el sábado, como era sábado la asignatura así, de ese mismo horario. 2:15 hasta 3:45. O hasta que llame el docente. Está bien, Inge. Está bien, Ausi. Está bien, Bueno, sí, hasta luego. Hasta luego, lo voy a subir. Chao. El examen es de industrial, por si acaso, está en el grupo de industrial. Chao.